Buenas tardes, queridos amigos. Terminando con los tránsitos de la carta natal, habíamos llegado al mes de la Argentina, la Revolución Solar de la Argentina. Habíamos llegado al mes de octubre. A partir de noviembre, o sea, lo que es el periodo que va con todo el tránsito del Sol en Escorpio, donde va transitando, obviamente, el Sol va detonando acontecimientos en la revolución solar. Por eso se trata justamente del Sol, o sea, la nueva etapa, el nuevo ciclo que hace el Sol todos los años cuando uno cumple año, y en el caso del país cuando es el aniversario de la independencia. En este caso, todo el periodo de noviembre, el Sol se mueve por Escorpio dentro de lo que es el ángulo de la carta del año, que es el medio cielo. Primero tenemos que noviembre, la entrada del Sol en Escorpio, y fundamentalmente los primeros días de noviembre, cuando el Sol haga la oposición a Urano, se producen dos acontecimientos muy importantes. Desde lo arquetípico, el Sol tiene que ver con la conciencia, con la vida. También en este año está representando los proyectos sociales y situaciones que están ligadas con el área, digamos, de asociativa o contrativa, inclusive está vinculada al área, digamos, de legal. Pero rige obviamente este año el tema de los contratos. Fíjense en los contratos, fundamentalmente los contratos de alquileres y los contratos nuevos que se producen este año, que van, a mi juicio, en contraposición con ambos intereses, ya sea del inquilino como del propietario, estimula más justamente la salida hacia, digamos, factores de venta que se ligan con la búsqueda de buscar la tierra, como habíamos comentado antes, buscar su propio espacio creativo y salir, digamos, de situaciones de atropellos, diría yo, digamos, vinculados a las decisiones que van en contra de las dos áreas. Ese atropello, esa situación de tensión se ve obviamente por la cuadratura que este año tiene Marte con el Sol, siendo el Sol este año los aspectos vinculados a la parte legal y la parte contrativa. Obviamente la pulsión, la tensión se va a vivir durante prácticamente todo el año o hasta por lo menos fin de año. Este movimiento del Sol en los primeros días de noviembre en oposición a Urano moviliza cambios repentinos. Urano tiene una característica diferente al Sol, que no olvidemos que no tiene de alguna manera pulsión vital, producto de que es algo eléctrico, algo mecánico, algo ligado al área, digamos, inclusive tecnológica, pero no está contactado con lo corpóreo, con la vida, con el calor, digamos así. Esa oposición para el país presenta situaciones sociales también, en el cual hay una sensación de libertad, de buscar liberar toda esta tensión contrativa que se vislumbra y que se va a presentar ya a partir del periodo de agosto, pero que en ese periodo de noviembre estas oposiciones, digamos, entre las características de la gente, el gobierno y los contratos van a cambiar radicalmente. O sea, situaciones que no son controlables por el Poder Ejecutivo ni por los que determinan la ley ni nada por el estilo, sino como que son incontrolables los procesos de liberación. Vale decir que se van a modificar, yo creo, las leyes dictadas con respecto, por ejemplo, al tema de los contratos de alquiler y los contratos generales, ya en lo que es el periodo de noviembre, que es el momento, inclusive de noviembre, que Marte se empieza a poner directo en la casa 3, indicando movimiento de papeles comerciales nuevos que se van a ir presentando para hacer ciertas modificaciones sin lugar a duda. Eso hace que este movimiento de Marte, ya a partir del periodo de la segunda quincena de noviembre, al hacer Marte la cuadratura al Sol, obviamente que noviembre va a estar bastante movido con respecto a la proyección comercial, a cuestiones vinculadas al periodismo, situaciones de tensión social que hace que justamente se tengan que modificar ciertas situaciones no claras con respecto al autoritarismo, yo diría,
y a la debilidad que tiene también el gobierno con respecto a lo que determina. Entonces, la acción comunicativa, la proyección, o sea, dentro del propio gobierno puede llegar a haber también procesos de tensión gubernamentales, o sea, hay situaciones internas que van a modificar lo establecido. Eso se ve más claramente el periodo de la segunda quincena de noviembre y los principios inclusive de diciembre, con la cuadratura del Sol con Marte. No olvidemos que el Sol es la gente este año, el vínculo, Marte es el hecho concreto en tercera que está ligado con el medio ambiente, los contratos comerciales y las cuestiones que tienen que ver con lo público, inclusive con la parte educativa. Se pueden presentar acontecimientos de extrema tensión. Ya fíjense ayer 9 de julio cómo la gente empezó a pulsar, a salir. Habíamos comentado ya de hace tiempo que la entrada de Marte en Aries iba a pulsar todo un incremento social muy activo, y ya lo estamos observando. Yo esto ya lo había dicho cuando empezamos a desarrollar, digamos, la entrada de Marte en Aries, ¿no? Y que se pulse evidentemente a partir de estos periodos y mucho más, ya cuando empiece a activarse ya para final de noviembre, diciembre, esa tensión entre la gente, el gobierno, movimientos muy drásticos que toma inclusive el gobierno dentro de su propio gabinete, etcétera, y que pulsa un cambio realmente muy importante. Yo creo que en noviembre también esa oposición del Sol-Urano va a modificar las leyes que determinan, digamos, una limitación con respecto a la gente. O sea, no creo que quede igual lo establecido, los contratos, van a haber modificaciones sin duda, porque evidentemente es un fracaso, ¿no? O sea, hay una pérdida de la libertad desde el punto de vista individual, cuando obviamente el Estado se mete. Como hay un Estado débil, es muy posible que estas tensiones de noviembre y diciembre se altere un poquito la energía. De todas maneras, acuérdense que diciembre es uno de los momentos en el cual el ingreso de Júpiter-Saturno en Acuario va a regenerar, digamos, va a pulsar una vida diferente dentro de lo que es justamente las estructuras políticas, económicas, que no quieren ceder de alguna manera la energía, y que a partir de ahí, vuelvo a reiterar el tema cooperativo, la gente, la unión, digamos, cooperativa va a ser importante en contraposición a la estructura establecida del pasado. No olvidemos que el karma de este año de la Argentina es la casa 4, o sea, es el sector del campo, es el sector del interés o el pesar del pueblo. Está todo muy limitado, pero esas limitaciones, ese sentimiento muchas veces de no saber muy bien para qué lado va a disparar la energía, se presenta ya en diciembre una posibilidad de ver algo con un poquito de mayor claridad. De todas formas, no olvidemos que el movimiento de Marte para diciembre, primero el 2 de diciembre hace la cuadratura al Sol, indicando todo esto que estamos hablando. El 7 de diciembre, yo acá tengo las efemérides, empieza a moverse ese Marte en el punto kármico. El punto kármico para mí es un punto muy crucial porque determinan situaciones que están ligadas a la parte más oscura del inconsciente, a la parte más primaria de nuestro mundo subjetivo, y evidentemente cómo se da en el tercer sector tiene que ver con una situación comunicativa, el tema de las rutas, la problemática que puede llegar a haber con respecto a atentados, y esto ténganlo muy en cuenta. Es posible que en ese periodo puedan haber atentados en rutas, puedan haber cortes o puedan haber situaciones de mucha violencia con respecto al movimiento comercial, en el cual los camiones, los autos pueden estar también muy alterados y muy, digamos, muy ligados a vandalismo, ¿no es cierto? Y son situaciones violentas que se pueden presentar fundamentalmente a partir del periodo de diciembre, ¿no? O sea, inclusive más, el 22 de diciembre, como habíamos hablado, hay algún proceso que yo veo que es muy clave cuando el Sol entra en Capricornio, tiene que ver con algún proceso de muerte. O sea, no es posible que haya algún cambio gubernamental, pero también
hay algún factor que tiene que ver con elementos de muerte o elementos de cambio que va a alterar, digamos, el lineamiento del proceso de la Argentina. Acuérdense, alrededor del 22 de diciembre, con el Sol en Capricornio, y todo ese periodo de enero va a ser un periodo clave para poder decidir qué país vamos a tener, pero evidentemente se acercan procesos sociales, inclusive en el cual no se descarta algún proceso de muerte o algún proceso de violencia, en el cual a partir de ahí se libera una determinada energía para poder pulsar, digamos, desde otro lugar, digamos, la conciencia y la vida, ¿no? de alguna manera. Todo eso se produce en el mes de enero y en el mes de diciembre, más que nada diciembre, alrededor, yo siempre dije que los procesos de diciembre siempre son karmáticos para la Argentina, producto de que en diciembre siempre el Sol pasa por Sagitario, donde está el nodo negativo de la Argentina, o sea, el pasado, el lado oscuro de la Luna. Entonces se produce una descarga energética en el cual justamente este año con el sector 11, que es el sector de Acuario, exactamente en contacto con el nodo negativo, que se produce una descarga, la casa 11 tiene que ver con las ideas innovadoras, las ideas de libertad, las ideas cooperativas. Entonces se produce como una especie de revolución francesa. Como ya lo había descrito Javier Solares Parravicini, o sea, la Argentina va a pasar por su proceso de revolución, como una especie de revolución francesa, para regenerar y entrar en una etapa de vida. Yo estimo que esta fuerte cuadratura del 22 de diciembre, alrededor de mediados de diciembre, de Marte con Plutón-Júpiter, va a liberar una determinada energía que pulsa hacia un proceso de profundo cambio, pero también tenemos que observar la violencia, tenemos que observar las situaciones de tensión y las muertes, obviamente. Yo creo que puede llegar a haber dentro del propio gobierno una situación muy complicada que está ligado con algún proceso de desencarnación, de muerte, que a partir de ahí va a desencadenar todo un cambio de conciencia, todo un cambio importante. Obviamente que esto hace que ya para el periodo de enero la cuadratura Marte-Saturno también moviliza algún proceso ligado a cuestiones muy oscuras, muy ligadas al poder, en el cual se produce un quiebre, pero también, vuelvo a reiterar, algún proceso de muerte que no se puede estar descartando, producto o de asesinato, de muerte o cosas ocultas que se ligan dentro inclusive del propio gobierno con alguna problemática. No se olviden que el medio cielo, que es parte del hecho concreto del año, está en Escorpio, y todo lo que está en Escorpio simboliza un proceso de muerte, un proceso de terminación, un proceso de sacar a la superficie todas las cosas ocultas, lo que nos limitan, y un nuevo ciclo. Todo eso hace que ya la entrada de Marte en Tauro, fundamentalmente ya a partir de los primeros días de enero y fundamentalmente final de enero, finalice un ciclo, comienza una nueva etapa, y ahí sí la regeneración, el movimiento nuevo, la posibilidad de un proceso de libertad y de un cambio en lo social, en las leyes y en las estructuras políticas con relación a la gente empiezan a visualizarse como un proceso nuevo. Pero hasta ahí es un proceso de mucha tensión, de mucha muerte, de mucha transformación. Marte, dentro de lo que es Tauro, la casa 4, moviliza a la Luna, que de alguna manera es la posibilidad de ponerse un poco de acuerdo ya a partir del periodo de febrero. No olvido que en febrero el Sol está transitando en Acuario, pasando por el ascendente del año, y las cosas se van a ver como más ordenadas, por lo menos. Pero es como que se agrupa una nueva nación, se agrupa una nueva idea de lo que representa el orden, digamos que individualmente y colectivamente lo hacemos paralelamente al interés justamente del gobierno. No se olviden que siempre la oposición, Luna-Sol en la Carta Argentina, el interés del pueblo no coincide con el interés del gobierno. Todo esto sale a la luz, se transforma desde que Plutón hizo conjunción a la Luna, y ahí están los resultados que estamos hablando con respecto a los tiempos que le estoy comentando. Por eso que hay que prepararse para lo nuevo que viene, hay que prepararse cuando ya Urano también empiece a moverse a 10 grados de Tauro,
que es a partir ya del periodo de, diría, de mayo del próximo año 2021. O sea, ahí es un momento de un giro, mayo del 2021, y grábense bien la información. Mayo del 2021 es cuando Urano entra en Tauro y el Sol también, con Marte activando todo un mecanismo, digamos, nuevo. Finaliza un ciclo y viene otro país, viene otra posibilidad de vivir desde un lugar mucho más ordenador. Finalizan ciclos sociales, ahí viene a partir de mayo, junio del próximo 2021, un proceso digamos, de irse hacia el interior, de modificar cuestiones inmobiliarias, de tener un nuevo concepto en base al hábitat, al trabajo de la tierra, a una nueva etapa que viene en la gente, en el vínculo, rompiendo con estructuras obsoletas, y empieza un nuevo ciclo en la tierra, empieza un nuevo ciclo de conciencia alimentaria, un nuevo ciclo económico también, una nueva posibilidad de encarar las necesidades en base a formas de conducta filosóficas diferentes, y va en contraposición obviamente todo esto al gobierno, porque a partir de ahí empieza a determinarse un nuevo proceso en el momento de la Argentina. Posiblemente que ya en el periodo de mayo se concrete alguna cuestión con el campo, alguna cuestión con la tierra, hayan situaciones comerciales que hacen a una nueva actividad en base a lo que tenemos como misión, que es dar de comer, ¿no? Que es buscar, digamos, el elemento creativo para poder alimentarnos y alimentar también al mundo. Eso se ve en lo tecnológico también, las nuevas posibilidades de encarar la parte tecnológica, etc. Entonces, este momento también, de que va a ser de mayo del 2021 a mayo del 2022, Júpiter en Piscis moviliza muchísimo trabajo, posibilidad de rearmarse, de reencontrarse con nuestra misión, que es humanitaria. La misión de Argentina es humana, no es ni material ni nada por el estilo, sino es de orden humana, y ahí empieza a visualizarse el sentido kármico de nuestro país. Así que bueno, queridos hermanos, creo que terminamos de información en esta cuarta etapa de la Revolución Solar de la Argentina. Y les voy a enseñar la próxima a trabajar sobre el tema de los dodecaedros, o sea, los 3 dados de 12 caras, que es la forma perfecta de la forma, para hacer también una tirada de orden astrológico, y van a ver cómo coinciden los tiempos que hablamos en la carta con, digamos, esos dodecaedros cuando preguntamos en las revoluciones solares dónde está la proyección, digamos, de cada individuo y fundamentalmente, en este caso, del país. Vuelvo a reiterarle, cualquier consulta o lo que quieran preguntar, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Ya vamos a hablar mañana sobre los dodecaedros, que son los dados de 12 caras. Un dado tiene los signos, el otro dado tiene los planetas y el otro lado tiene los sectores. Entonces va a salir un determinado ascendente, va a salir un determinado planeta que hace a una sincronicidad con respecto a la revolución solar. Le vamos a poner en cada mes un arcano del tarot para también rearmar y comparar los procesos que tienen que ver con la revolución solar y con estas situaciones de orden mágica, ¿no? Lo mágico que tiene justamente la vida, o sea, la sincronicidad y digamos, las leyes de causa y efecto y las leyes de sincronicidad. O sea, nada es casual, todo es sincrónico. Entonces, lo que salga es sincrónico con lo que estuvimos hablando, y ya lo vamos a comprobar. Así que bueno, queridos amigos, soy José Dulce, bendiciones y nos veremos ya mañana seguramente. Muchas gracias.